Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Estamos en la temporada sobre la familia y los desafíos de nuestros tiempos. El programa pasado estuvimos hablando sobre los peligros del yugo desigual. Hoy consideraremos el perfil de la persona con la cual un creyente debe casarse. Pablo, bienvenido. Hola Lina, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias. Me gustaría iniciar preguntándote qué dice la palabra sobre este tema que vamos a considerar hoy. Bueno, la palabra habla muchos asuntos, pero yo quiero comenzar desde un asunto que se encuentra en el Antiguo Testamento y es acerca no solo del cónyuge, sino de la familia del cónyuge. Cuando Abraham manda a uno de sus siervos a traer una esposa para su hijo Isaac, él una de las cosas que le dice es que deba ser de su parentela. Entonces, ¿eso cómo se puede aplicar para nosotros en nuestros días? Como un consejo, pero ciertamente no siempre se puede aplicar, pero sería lo ideal, es que cuando tenemos un cristianismo de segunda generación, o sea, donde ya hay familias cristianas que han educado hijos cristianos, lo ideal sería que cuando yo piense en mi cónyuge, piense en una persona que ha sido formada en un hogar piadoso. Porque definitivamente el hogar marca a los hijos. Entonces, la influencia de los padres, la influencia de la palabra, la influencia del ejemplo, de la piedad en el varón, de la piedad en la mujer, va a hacer que los roles en el hogar sean muy entendidos por el niño desde sus primeros años. Y también lo contrario, así como la piedad influencia a las personas, la impiedad también. Entonces, pensar en casarnos en un hogar cuando hay muchas marcas de ciertas cosas es algo que la persona debe considerar. Cuando ve en un hogar mucha marca de divorcio, cuando ve en un hogar marca de maltrato, cuando ve en un hogar ciertos pecados sobresalientes, yo examinar si estoy en la capacidad de asumir ese reto, porque es un reto. Uno es un reto y el otro sería lo ideal. Lo ideal sería encontrarnos con un cristiano que haya sido formado en un hogar cristiano, y el reto sería de pronto que tal vez el Señor permita la otra opción, pero tiene sus desafíos. Además, cuando una persona se casa a la otra, no solo se está casando con ella, sino se está uniendo a una familia. Entonces tiene que asumir todas las circunstancias que trae la familia, los desafíos que trae la familia. Entonces a veces nosotros como que dejamos esto de últimas, nos enfocamos solo en la persona, pero no nos enfocamos en el contexto. Y debemos de pronto, cuando tenemos en nuestro corazón crear un perfil acerca de con quién me debo casar, yo debo considerar también la familia. A veces llegan los cristianos a contarnos que sufren mucho con la suegra, con el suegro, y la pregunta es, bueno, ¿pero los conociste cuándo? Muchas veces el cónyuge o la pareja llega a conocer a los suegros ya cuando van a proponerse matrimonio, pero no, lo ideal es que si pudiéramos casarnos con cristianos que tienen un hogar cristiano de piedad, de ejemplo, eso va a ser una bendición para nuestro propio hogar. Pablo, pareciera que esto es un proceso que requiere tiempo, o sea, Sí. que es una decisión que no debe ser apresurada porque hay muchos aspectos a considerar. Ok, entonces en ese sentido, para las personas que nos están oyendo en este instante, donde tú expones una situación ideal, pero expones otra como reto, es bueno aclarar que Cristo igual, pues, le enseña, digamos, a ese nuevo creyente que no es de segunda generación, sino de primera generación, a qué se espera del rol que debe cumplir, ya sea hombre o ya sea mujer. Sí, el que no tuvo esa oportunidad, bueno, el Señor puede hacer nuevas todas las cosas, puede romper todos esos parámetros que traíamos de nuestro hogar y puede hacer algo nuevo. Lo recomendable, y a veces se lo hablamos a los hermanos, es que ellos puedan crecer en su fe y en el ambiente de la iglesia cerca a buenas familias. Eso también es bien importante, porque yo aprendo mucho del ejemplo y de lo que veo. Una vez se me acercaba un hermano y me decía, hermano, yo prefiero ir a la casa del hermano tal, que era uno de los ancianos donde él vivía, porque él podía ver el hogar cristiano y aprendía bastante. Y era un jovencito y él se la pasaba era con esta familia, porque de esta familia aprendía. Entonces, si no tuvimos la oportunidad de haber nacido en un hogar, sí es bueno que estemos mirando y aprendiendo de los varones de la iglesia, de las familias de la iglesia y de ese asunto, porque definitivamente yo necesito aprender. Y si no tuve la oportunidad en el hogar, que es definitivamente el lugar donde esa escuela debería darse, entonces puedo hacerlo ahora en la iglesia y en Cristo, y bueno, leer sobre la familia, sobre lo que debería ser el Señor, y también examinar su familia a la luz de las Escrituras y ver en qué fallaron sus papás, en qué falló su crianza,
y eso lo puede ayudar a guardar eso en el corazón para su próximo hogar. Pero definitivamente el ejemplo de los hogares y de las familias firmes en la iglesia es muy bueno para los jóvenes que llegan que no tuvieron esa oportunidad. Aparte de la familia, ¿qué otros aspectos se debe considerar del cónyuge cuando la persona busca casarse? Yo quisiera, antes de salir de la familia, resaltar otro aspecto que a veces tampoco se tiene en cuenta y es muy importante. Sí. Quiero leerte un pasaje antes de decirte cuál. El pasaje es ahí en Primera de Juan. Juan dice esto, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, una cosa es ver el hogar, pero otra cosa es ver cómo esa persona se relaciona en su ambiente familiar, porque de alguna manera la familia son nuestros prójimos. Entonces, ¿por qué leímos este pasaje? Porque si yo digo que amo a Cristo y no soy capaz de amar a mi propia familia, eso muestra mucho de mi carácter. Entonces yo siempre, y muchos hermanos lo dicen, cuando tú vayas a fijarte, digamos, en tu esposa, si eres hombre, fíjate ella cómo se relaciona con su papá. Porque muchas de esas actitudes y ese carácter que ella tiene hacia su papá, tú lo vas a vivir en el matrimonio 10 veces expuesto. O sea, si ella es una hija obediente, una hija respetuosa, ella va a ser una esposa obediente y ella va a ser una esposa respetuosa. Lo mismo el varón. Si el varón es un hijo que ama a sus padres, que honra a sus padres, que ama a sus hermanos, o sea que en el ambiente familiar se ve el amor de Dios, entonces tú sabes que esa persona está profesando una verdadera piedad y no falsa. Porque un día yo hablaba con una mujer, no era creyente, pero ella me decía que antes de ella casarse, ella veía que su novio era arrogante con sus padres, golpeaba a sus hermanas, pero ella esperaba que él fuera un príncipe en el hogar. Y sorpresa que no, porque definitivamente si yo no puedo amar a mis cercanos, ¿cómo voy a amar a mi esposa? Claro. Y Juan es más claro, si yo digo que amo a Dios pero no amo a mis hermanos, soy un mentiroso. Entonces no es solo examinar el hogar, sino el carácter de la persona, cómo se relaciona con las personas que son más cercanas, especialmente con su hogar, cómo es con sus padres, cómo es con sus hermanos, con sus hermanas. Eso habla mucho de una persona. Y eso que él refleja ahí, lo va a reflejar en su hogar más adelante. Y ahí uno puede comprobar un poco lo que es el carácter de la persona, el color de la persona. Y no solo en la familia, sino también en la iglesia. Por ejemplo, un hermano que es problemático en su hogar, o sea, discute bastante con sus padres. Va a la reunión y discute bastante con los hermanos. Va al trabajo y discute con los jefes. O sea, todo el mundo está contra él. La persona que está viendo que su cónyuge es así, ella tiene que tener certeza de que su matrimonio va a ser así. Porque el problema no está en el entorno, sino en el carácter de esa persona. La falta de amor, la falta de paciencia, la falta de humildad hace que eso se refleje. Y se refleja muchas veces en el ambiente familiar, a veces en la iglesia, a veces en esto. Entonces una hermana me decía, yo veo que él tiene un carácter terrible con las demás personas, pero conmigo es lindo. Y le dije, sí, hasta que se casen. Porque su carácter va a ser desnudado en el matrimonio. Entonces, si él es así en un ambiente donde tú lo puedes ver, tienes que tener cuidado. No, yo lo amo. Le dije, bueno, está bien, pero tú asumes el reto. Después no vengas a decir, ¿por qué? No, si tú escoges que él tiene un carácter fuerte y tú estás dispuesto a soportarlo, amén. Para todas las personas siempre hay alguien que... Pero tienes que saber que él va a ser así en el hogar, o un poco más intensificado. Pero es bueno entonces nosotros examinar las cosas, porque hay un pasaje que dice acerca de la familia que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días. Entonces, ¿qué es eso? Que si no fue un hijo bueno, no espere tener un matrimonio bueno. ¿Sí? Porque si hizo eso bien, lo otro también lo va a hacer bien. Entonces a veces nosotros no necesitamos llegar al hogar para saber más o menos cómo va a ser la persona. La Biblia me muestra que lo que él es ahí, lo va a hacer también allá. Y de pronto si él dice que ama a Dios y en la casa no es lo que debe ser, es un mentiroso. Hay que tener cuidado porque su piedad no es verdadera. Entonces son cosas que a veces no examinamos. Pues mirar la familia, pero también cómo él se expresa en ese ambiente familiar. Y no solo en el ambiente familiar, en la iglesia, en su trabajo. Mirar cómo es la persona. Porque cuando ya hay matrimonio, hay confianza y se saca todo lo que es. Pero todo lo que es se ve a veces reflejado en ciertos roles que él cumple
aún sin llegar a casarse. Entonces hay que tener unos ojos muy atentos, muy vigilantes, porque bueno, es muy triste ya encontrarse con eso ya en el matrimonio, pudiéndolo prever. Sí, esto me hace pensar que es una de las decisiones más importantes que toma un creyente en su vida, ¿no? Sí, definitivamente es una decisión que él debe hacer mucha cuenta, mucho cálculo, como decíamos las veces pasadas, para no equivocarse. Es muy analítico. Sí, y ¿sabes qué? Un hermano decía que uno debería crear un perfil tan claro que cuando comience a examinar las situaciones, sus sentimientos estén basados en algo que ya se conoce. Porque definitivamente cosas como las que decimos ahorita, de pronto la mujer, él está buscando mujer y él ve que ella en su casa no es cuidadosa con su cuarto, es dejada, es irrespetuosa, no ayuda en la casa, no espere que ella sea la mujer idónea y instruida en el hogar, porque lo que él ve en ella lo va a hacer en el hogar. Entonces algunos, bueno, asumen el reto, pero que lo asuman por lo menos con conciencia. Sí. Me acuerdo que hace poco acompañamos un matrimonio, una pareja, y cuando estuvieron hablando con los papás y todo, y los papás le dijeron a ella: él es así, 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 porque ¿quién más lo conoce si no son los papás? Y ella dijo: bueno, amén. O sea, por lo menos va al altar sabiendo cómo es él. Sí, sí. Entonces, a veces, cuando uno sabe cómo es él, ya hay ciertas cosas que sí debería pensarlo dos veces. Pero sí, yo puedo sobrellevarlo, bueno, amén. Pero por lo menos ya lo sabía. Ahí hay una frase como muy famosa que decían que es bueno tener una amistad larga, Sí. y después un noviazgo Sí. más o menos corto. Sí. Para tener un matrimonio duradero. Sí. Y es que en la amistad no hay tanta cabida para que tantos sentimientos finalmente afloren, y permite conocer más a la persona como en su ambiente natural. Sí, y la amistad permite conocernos. La amistad permite ver defectos, ver cualidades, que se destape el corazón, porque cuando comienza a haber ya una relación un poco como las que se hacen hoy en día, donde ya hay besos, caricias, las emociones comienzan a subir, ya eso se ciega un poco la razón. Pero si en la amistad nos podemos conocer, podemos ver el carácter, podemos ver el contexto, conocerlo, examinarlo y decir de pronto sí, gloria al Señor, de pronto no, guardar distancia. ¿Qué tan importante es, porque se habla mucho de esto, la diferencia que hay entre el estatus social, en el tipo de vida? ¿Verdaderamente esto cuánto impacta en el hogar? Bueno, a veces mucho. Yo pienso que no debería ser de las cosas principales, pero sí causa efectos, y a veces hemos visto hogares que sufren bastante con eso. Generalmente se sufre más cuando ella es de un estrato o de una clase social más alta que él. ¿Por qué? Porque de pronto ella está acostumbrada a vivir de cierta manera, a andar de cierta manera, y de pronto él no tiene la capacidad de proveer lo que ella esperaba, y a veces ella va a tener los hijos, no va a poder trabajar como hacía antes. Entonces, si ella está acostumbrada a andar en carro y no está acostumbrada a andar en bus, de pronto se va a sentir deprimida y se va a sentir que esas cosas y como a veces llegamos con el ideal que el matrimonio va a ser todo perfecto, pero vienen los problemas de salud, vienen los problemas económicos, vienen problemas emocionales. Entonces, muchas de esas cosas, sumándole de pronto a eso, a escasez, a falta de trabajo, eso puede hacer el ambiente bien difícil. Yo he visto hogares de mujeres frustradas porque ellas vivían un estilo de vida muy alto, y en rebeldía sus papás se casaron con él y él no las pudo mantener como ellas querían, y pues no se divorciaron, pero vivieron amargadas. Entonces, aunque esas cosas a mí no me parecen tan importantes, en la práctica sí deben de sopesarlas. Entonces yo le digo a los hombres: mire una mujer que usted tenga la capacidad de mantenerla y de darle lo que ella espera de un hombre, porque si usted no lo puede hacer, ella se va a sentir muy frustrada. Y es que la Biblia dice que el soltero se ocupa de las cosas de Dios, pero el varón se ocupa de las cosas del mundo y de darle contentamiento a ella. Entonces, si ella de pronto tiene un estilo de vida que él no puede, pues no deberían arriesgarse, porque es que eso, donde la película de Hollywood, donde ella era una princesa y se encontró con en la práctica no es tan real. Y esas cosas yo pienso que se pueden hablar desde un comienzo. Por ejemplo, nosotros que tenemos un llamamiento a predicar la palabra, nosotros no tenemos como el estilo de vida de un hombre normal, ¿sí? Vivimos otro tipo de vida.
Entonces, cuando yo voy a casarme con mi esposa, yo tengo que explicarle, o yo estoy escogiendo esposa, yo tengo que explicarle que yo no voy a vivir para construir casas en este mundo, ni para tener lujos, ni para que ella se vista de la mejor manera. Mi llamamiento es a servirle al Señor y lo que tengamos va a ser para Él. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesta o qué quieres? Para que en el camino no se frustre, porque eso puede suceder. Entonces, cosas como esas, cosas como el tipo de trabajo. Por ejemplo, aún el del predicador no es un asunto fácil para la familia, o la que está casada con un soldado, o la que está casada con un médico, que ellos pasan 24, 31 en el hospital, o el soldado se tiene que ir 1 mes, 2 meses. Ella debe considerar si está dispuesta a casarse con un hombre que tiene ese estilo de vida, porque a veces el amor es el amor natural, los sentimientos a veces son tan... no sé cómo decirlos, que suben tanto que nos nublan la mente y no pensamos en esas cosas. Cuando nos damos cuenta estamos en un hogar que no queríamos vivir, soportando y sobrellevando situaciones que no queríamos. Yo he escuchado parejas que me quiero divorciar, ¿por qué no? Es que ya no me aguanto el trabajo de él, no está nunca. Bueno, y comenzó a trabajar ahorita, cuando lo conociste era así, no era así. Y entonces, ¿por qué no lo pensaste? Porque a veces esas cosas afectan el ambiente familiar. Hay un pasaje que dice las escrituras así, dice, ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, en esas cosas debemos ponernos de acuerdo antes de enfrentarnos a los asuntos del matrimonio. Hay un caso, que es el caso del hermano Watchman, y él en su testimonio él habla de su pareja. Cuando él vio una hermana, él dice que él se enamoró de ella tremendamente, pero ella era una mujer que vivía como para las cosas de este mundo, era muy vanidosa, tenía mucho dinero en su familia, y él como que esa situación lo hizo frenar delante del Señor y entregársela. Ella salió un viaje, creo que a estudiar, pero cuando ella regresó ya no era la misma. Aunque era de la misma familia, sus ideales, sus motivaciones cambiaron. Cristo comenzó a llenar su corazón a tal punto que ella ya no le preocupaba tanto eso. Entonces él entendió que realmente esa era la mujer de su vida, porque Dios hizo una obra para que ella de alguna manera pudiera ser una ayuda y no se volviera algo problemático. Porque esas cosas se pueden volver problemáticas. Si yo quiero servirle al Señor, pero la otra persona quiere tener cosas de este mundo, o le gusta más viajar, pasear, descansar, que el servicio, que la fe, eso va a ser, aunque sean creyentes ambos. Entonces, es bueno que se piense de pronto una persona que vive en la misma condición social, o que esté dispuesta desde un comienzo a ponerse de acuerdo en esas cosas. Y no solo eso, hay cosas que a veces uno no piensa, por ejemplo, la salud. Una vez yo escuchaba el caso de un hermano que él se enteró que su cónyuge tenía una enfermedad muy difícil siendo novios. Y él dijo, amén, yo asumo esa carga. Y lo ha asumido y el Señor les ha ayudado. Pero muchos piensan que la salud o ciertas enfermedades no van a ser un conflicto, pero tú tienes que lidiar con la enfermedad de la persona, con todo lo que eso implica. Entonces, si yo conozco a mi cónyuge y sé, pues yo debo ponerle en una balanza si estoy dispuesto a esas cosas, ¿no? Cuando no se sabe, porque a veces también no se sabe, que se casan y ya con el tiempo se dan las cosas. Bueno, pero en la medida que yo pueda mirar, examinar el perfil, las situaciones y poner una balanza, si yo estoy dispuesto a ir, pues sería lo mejor. Es que a veces uno va con mucho afán. Entonces, estas cosas no se analizan, pero lo ideal sería que pudiéramos examinarlas y meditarlas. Así es. Bueno, ya ven que el tema se está poniendo cada vez más interesante. Vamos a hacer una pausa muy corta, pero a continuación vamos a seguir hablando sobre cuál es ese perfil del cónyuge con el cual nos casamos. Na presença de milhares de anjos, Jesus aqui. Pablo, ¿qué otros aspectos tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de la elección del cónyuge? Aparte de los que ya hemos hablado, esto parece en realidad como toda una investigación exhaustiva, bueno, entendiendo que es una elección verdaderamente trascendental. Sí, sabes que no es tan exhaustiva. Yo quisiera hacerlo un poco más exhaustivo, pero bueno, yo quiero leer un pasaje que nos habla del mandamiento que el Señor le daba a los sacerdotes, a los levitas, de con quién ellos no podían casarse. Porque de alguna manera, aunque es parte de la ley, sí muestra ciertos principios que son importantes y deberíamos considerar. Levítico 23, desde el verso 13 dice:
tomará por esposa una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino que tomará de su pueblo una virgen por mujer. Entonces aquí el pasaje nos habla un asunto muy importante. El asunto esencial del pasaje es que él debía casarse con una virgen. Entonces, ¿por qué? Porque el aceite estaba sobre su cabeza, o sea, había sido una persona apartada para el servicio del Señor. Entonces, muchas veces un mal matrimonio puede dañar ese servicio. Entonces, nosotros hemos hablado del propósito del matrimonio, de servir a Cristo, y yo debo tener en cuenta porque el ejemplo de los sacerdotes del Antiguo Testamento es un ejemplo para los sacerdotes del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué es tan importante la virginidad en la otra persona? Era tan importante que si él se casaba, aún no solo levita, sino cualquiera del pueblo, se casaba con una mujer y él se daba cuenta que ella no era virgen, la podía repudiar, ¿sí? O sea, si él se casaba pensando que ella era virgen, pero no era virgen, él la podía entregar a los ancianos de la ciudad, o sea, la podía dar por divorcio. Entonces la palabra resalta bastante la virginidad y pues en nuestros tiempos no deberíamos como perder la oportunidad de hablar de este asunto que la Biblia llama tan importante. Es como la cualidad principal de la esposa del sacerdote. Entonces, ¿por qué tan importante la virginidad? Cuando hablamos de un creyente, hablamos de una persona que vive para Cristo. Pero la palabra nos muestra que hay personas que dicen que son de Cristo, pero en realidad no lo son. Entonces, la pureza sexual es tal vez una de las mejores características de la piedad en una persona. Entonces, en ese sentido, si yo examino la virginidad de mi cónyuge, yo puedo ver si él realmente está viviendo una vida piadosa para Cristo o no, porque Juan dice así, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, si él practica el pecado de la fornicación, probablemente no es nacido de Dios, porque eso no caracteriza a los que tienen la simiente de Dios, que es una simiente santa. Entonces, yo puedo comenzar a pesar la vida espiritual de una persona por su vida sexual. Entonces, en ese asunto, eso me muestra la obediencia a Cristo, el amor a Cristo y la manera como ella se ha santificado. Porque si dice que es cristiana, debe vivir como cristiana. Y como qué tan estable ha sido. Exactamente, y que cuán constante y cuán genuina es su fe. Esas cosas hablan bastante, porque a veces ella está enamorada de él y él dice que él es cristiano, pero tú le comienzas a conocer la historia y es terrible. Entonces la Biblia resalta ese asunto. ¿Por qué más? Porque si esa persona ha sido virgen, quiere decir que esa persona ha tomado en serio el matrimonio y se está guardando para él. Entonces eso también habla de lo importante que ha sido su matrimonio aún sin llegar a él. Porque es que hay personas que piensan que el matrimonio es importante cuando yo llego a él. Pero yo no debo esperar ni el cónyuge ni el tiempo del matrimonio para prepararme para el matrimonio. Desde la niñez, aún nosotros como cristianos debemos levantar hijos y hijas que estén siendo preparadas para su matrimonio desde la niñez. Entonces, la enseñanza, como lo decíamos la vez pasada, de la piedad, del guardarse, de la santidad, es algo que debe cultivar el hogar cristiano, aún en los hijos, porque ellos deben ser conscientes desde pequeños que Dios tiene apartado a una persona y que se están guardando para ese momento, ¿sí? Entonces, la virginidad también nos muestra cuán serio ha sido el matrimonio para la persona, si se ha estado apartando desde hace mucho tiempo o si no lo está haciendo. También, ¿qué más? Que la vida sexual fuera del matrimonio y muchas veces a temprana edad marca a las personas, las marca emocionalmente. A veces eso crea traumas, a veces crea complejos, bajo estima, a veces hasta perversiones sexuales, porque una mala relación sexual trae trastornos. Entonces, todas esas cosas pueden marcar la vida de una persona. Y si ella se ha podido guardar de eso, además de lo que es embarazos tempranos, enfermedades, eso va a ser muy bueno. Y otra cosa que dice la Biblia, que a veces uno es que no sabe hasta dónde interpretarla, es que la palabra dice que aún el que se une a una ramera es uno con la ramera. O sea, no es solo un intercambio de fluidos o algo corporal, sino que hay una unidad de sentimientos, hay una unidad de emociones, hay una unidad hasta espiritual, se puede decir. Entonces, si esa persona se unió a otra, como muchas veces pasa, y esa relación se fracturó, hay algo dentro de la persona que muchas veces se rompe y no llega a ser igual.
Entonces esa persona ya no le da valor a la sexualidad, a la relación, a los sentimientos con otra persona, y generalmente cuando eso pasa muy temprana edad comienza a haber una sexualidad libre. Entonces ya no hay compromisos y nos está metiendo con uno y otro. Entonces son cosas que el cristiano debería evitar. Entonces la virginidad es un buen consejo. Si yo estoy pensando en casarme, piense en una virgen, una que se haya apartado para el Señor, que haya honrado al Señor y que se haya guardado para él o para ella en el caso, ¿no? Entonces eso es una buena enseñanza que nos da la palabra, y más en estos tiempos. Entonces el Señor pues levante jóvenes, hombres y mujeres que se guarden en este aspecto, porque son buenos partidos. Otro asunto que no quiero pasar por alto. Si yo en mi juventud aprendo a controlar los impulsos de mi carne, a tener dominio propio, a resistir la tentación, fácilmente lo voy a hacer en el matrimonio. Pero si yo como joven tengo la tendencia y caigo en pecados sexuales, ¿quién me dice que no lo voy a hacer en el matrimonio? Porque ese es otro error que a veces los hombres piensan, o las mujeres, que si yo ya tengo una pareja donde voy a disfrutar mi sexualidad, ya no voy a tener tentaciones, y mentiras. La verdad es que las tentaciones siguen igual que cuando éramos jóvenes. Entonces, si yo aprendo a lidiar con la tentación, a guardarme, seguramente va a ser muy fácil para mí hacerlo también en el matrimonio, y me va a evitar de esas tragedias que existen hoy en día llamadas adulterio. Entonces, la virginidad es un asunto importante a considerar también en el cónyuge, cuando se puede, pero sería lo ideal. Si yo tengo la oportunidad de orar, y yo he conocido hermanos que oraban así: Señor, yo quiero una mujer virgen apartada para ti. Y sí, así fue, el Señor se los concedió. ¿Qué pasa con las personas que llegan al Señor ya teniendo una vida sexual activa antes de conocer al Señor? Porque yo creo que muchos también se están preguntando eso en este Sí, porque pareciera que estuviéramos descartando a muchos. Sí, yo creo que hay varios preocupados en este momento. Claro, es que ahí es donde la tragedia de no haber tenido una fe recibida desde pequeños, o una familia que me hubiera enseñado ciertos valores. Sí. Pero bueno, no, tampoco se descartan. La Biblia dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Entonces eso lo podemos aplicar también a la vida sexual. El que tal vez sin Cristo era una persona inmoral, ahora que está en Cristo, él debe proponerse tener una nueva virginidad, si lo podemos decir así, y guardarse en santidad desde ahora que ya es consciente de lo que es pecado y de lo que no es pecado. Él ahora puede optar por Cristo y comenzar de cero en su vida cristiana. La palabra dice que todas las cosas viejas pasaron y el Señor puede hacerlas todas nuevas. Entonces yo puedo hacer esas cosas nuevas en mi vida. Yo puedo hacer un voto de castidad delante del Señor si era una persona inmoral, si venía practicando el pecado. Definitivamente, si me convierto a Cristo, yo debo dejar el pecado. Yo pienso que el peligro no es tanto esa persona, sino para mí el peligro más inminente es el que dice que es cristiano y está practicando esos pecados. Pablo, hay un pasaje que él dice así, dice que no nos juntemos con los fornicarios, y él dice: más bien, no estoy hablando con los fornicarios del mundo, porque si no, sería necesario salir del mundo, pero si os digo con uno que dice que es hermano, pero es fornicario, es borracho, es idólatra, o sea, con el tal Nicomais. Entonces, este sí es más importante. Si yo conozco a mi pareja y es creyente, o estoy buscando a mi pareja y comienzo a hablar y él dice: no, yo he tenido debilidades porque yo soy cristiano hace 10 años, pero me fui a vivir con una mujer, dejé a esa mujer porque le fui infiel con otra, y bueno, el Señor me perdonó y me restauró, pero hace 2 años caí en fornicación, y tiene todo un historial. Ya como cristiano hay que señalarlo, y a las hermanas les diría: no se junten con un personaje así, porque si ha sido inmoral como cristiano, no es un buen partido. Así sea simpático, así ore muy bonito, si ha sido inmoral ya como cristiano, hay que tener mucho cuidado. Porque un día llegó una hermana y me dijo: hermano, mi novio cristiano en la universidad me fue infiel con una muchacha. Y llorando por él le dije: pero ¿por qué lloras? Sal del barco. Gloria al Señor que te permitió ver quién era él antes de casarte. Porque si es doloroso como novio, imagínate casados. Entonces yo no puedo, porque a veces, y porque es el pastor o porque es el líder, le fue infiel a la novia y no, hay que perdonarlo, el Señor restaura. Sí, el Señor lo restaure, pero si tú tienes la oportunidad de casarte con una persona que sea pura sexualmente,
abandona ese barco, porque ese barco se está sumergiendo en el pecado. Entonces es más peligroso, no el que lo hizo antes de Cristo, sino el que está en Cristo y es inmoral. A ese sí, porque ese hay que tener cuidado, porque es mentiroso, porque dice que es de Dios, pero practica el pecado. Sí, ahí es donde el Señor también nos pide discernir qué edifica y qué no edifica. Claro. Pablo, ahorita mencionaste en el versículo que leíste, el pasaje sobre la virginidad que leíste ahorita habla sobre las viudas, sobre las repudiadas y otras. Sí. ¿Qué significado, qué aplicación tiene eso para nosotros hoy en día? Sí, el pasaje decía que tenía que ser virgen y no podía ser viuda, no podía ser repudiada, no podía ser infame ni ramera. Ajá. Entonces, como el mandamiento esencialmente era que ella fuera virgen, pues una viuda ya tuvo su hogar, tuvo sus hijos. Una infame era una persona inmoral. Una prostituta o una ramera, pues es una mujer que... Y la otra repudiada, es una mujer que se hubiera casado y hubiera sido expulsado, se le hubiera dado carta de divorcio. Entonces, ¿por qué? Porque la esencia del pasaje es que ella sea virgen. Entonces, si cualquiera de esos casos ya mostraba que ella no era virgen. Pero eso sí nos enseña a nosotros también, porque hay un principio debajo de esa enseñanza, de ese mandamiento. ¿Cuál es el principio? Que yo debo tener cuidado con el pasado de la persona. Porque es que a veces nosotros no nos fijamos en esas cosas y el pasado habla mucho. ¿Cómo así el pasado de esa persona? Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que habla de eso. Mateo 5, verso 32, el Señor habla del divorcio y habla de esos asuntos, ¿sí? Y Él dice algo bien interesante y ahí lo vamos a relacionar con el pasado de la persona. Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué quiere decir eso? Que un hombre se casó, se divorció de una persona ilegítimamente, o sea, por razones que no eran válidas para el divorcio. Hablando de creyentes. Sí, hablando de un creyente, porque ya estamos, los incrédulos los dejamos en el programa afuera. Pasado. Entonces, ya hablando de un creyente, si él se casa y se divorcia ilegítimamente, y pasa el tiempo, y lo conoce una hermana, y él quiere casarse con esa hermana, si ella no conoce el pasado, se está casando con una persona que la está llevando a adulterar. ¿Por qué? Porque el pasaje dice que a no ser por causa de fornicación, que se separen, pero si no fue por fornicación y él se hace una nueva unión, esa nueva unión a los ojos de Dios no es un matrimonio, eso es un adulterio. Entonces yo debo conocer la persona, si es creyente, qué historial tiene, porque es que hoy en día uno se encuentra con unas personas que tienen toda una historia. Entonces a veces llega una persona a la reunión, hola hermanito, y muy querido y todo, y uno no se da cuenta quién es, y comienza a caminar en el ambiente de la iglesia, comienza a enamorar de pronto a una hermana, y cuando uno comienza a preguntarle su historia, ¿no? 2 divorcios, hijos, esto, y tú comienzas a mirar que es una persona que no da para un nuevo matrimonio, que su pecado su pasado no le permite. Entonces, si bien en nuestro tiempo es permitido de pronto, si una mujer se muere, que se vuelva a casar, ¿sí? O sea, aún la viuda puede volverse a casar, aún la divorciada puede volverse a casar, pero ¿cómo se divorció? Porque a veces nosotros vamos a llegar a una relación y bueno, y esta persona, ¿sí? Porque a veces hay muchos casos de esos. Entonces hay que ver cómo fue el contexto. Y a veces las personas cuentan las cosas a medias. A veces conocemos el caso de el pastor. El pastor está predicando y se le acerca, oye hermano, ese pastor donde ustedes se reúnen predicando, y yo conozco a la exesposa, y la exesposa es cristiana y tiene hijos creyentes, y el hombre abandonó a la exesposa, ni se divorció, y se juntó con otra hermana, y ahora tiene un hogar y sirven al Señor. Y cuando tú comienzas a mirar la historia, es un hombre que está en pecado. Y a veces no tenemos en cuenta el pasado de las personas. Entonces, este pasaje yo lo aplico más para conocer la historia de las personas. Y como me decía el hermano, y yo dije, pero él contó algo de su historia, la contó a medias. Pero si nosotros tenemos comunión con Dios, debemos andar en luz. Entonces sí se puede restaurar, como decíamos, porque tampoco queremos sesgar a todas las personas que tienen un pasado difícil. Claro. Pero esa persona que viene con un pasado difícil debe llegar a la iglesia, y lo más sano debería decir, yo viví esto, yo hice esto, estoy en esta situación, hermanos.
Así Cristo me perdonó y me recibió. Ustedes me reciben, y pues claro que la iglesia lo va a recibir, pero la iglesia lo recibe, pero conoce que Él está en luz. ¿Por qué? Porque Él no esconde su pecado. El que esconde el pecado es el que no alcanza misericordia. De hecho, ese es un síntoma de verdadero arrepentimiento. Sí, definitivamente. Y también es un síntoma peligroso el que no confiesa el pecado. El que se destapa dice está en luz, pero el que oculta cosas es peligroso. Entonces, ¿por qué se divorció? No, ni siquiera se ha divorciado, ni siquiera está buscando esto. ¿Por qué vivió así? ¿Qué hizo? Entonces, a veces hay que tener en cuenta el pasado de las personas, porque hay personas que tienen un pasado que no les permite ni siquiera tener un nuevo matrimonio. Y a veces nosotros tenemos una falsa noción del amor. Y sí, Dios perdona, Dios salva, sí, pero una cosa es que Dios perdone, Dios salve, a otra cosa es que permitamos un matrimonio de esos entre nosotros, sabiendo que es un adulterio delante de Dios. Entonces hay que tener cuidado con el pasado de las personas. El otro caso, no solo ver el pasado, sino que yo pienso que más que impositivo el mandamiento, es un mandamiento que guardaba el sacerdote para su oficio, como decía ahorita. ¿Por qué? Ponte tú a pensar, y es que a veces nosotros no pensamos esas cosas. Lo mejor para el sacerdote y su ministerio sería una virgen. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de la mujer que es viuda. La mujer que es viuda no pecó, se le murió el marido, ya no tiene la culpa. ¿Sí? Y hay cosas que a veces nosotros hicimos sin Cristo y llegan personas que sin Cristo, con un pasado, pero que es un pasado que no es pecaminoso, sino fueron las circunstancias, digamos. Pero el sacerdote casarse con esa mujer implicaba casarse con ella y seguramente con los hijos que traía ella. Entonces, para su camino sería mucho más fácil la virgen. Entonces, hay cosas que son permitidas, que me son lícitas, pero que no me convienen, ¿sí? Entonces, es otra cosa que yo debo saber. La persona tiene este pasado por las cosas que haya sido, no es un asunto ya de pecado, sino se dieron las cosas así, llega así, sí. Y yo cuando estoy pensando relacionarme con ella, yo digo, bueno, no es pecado, ella puede volverse a casar, un ejemplo, pero ¿será que me conviene? ¿Cuánto me conviene? Entonces, por ejemplo, nosotros hablábamos una estadística en Estados Unidos, que yo creo que eso no mencioné la vez pasada del libro que esta mujer escribió sobre familia adoptiva. Se dice que el 50% de los niños en Estados Unidos de los 0 a los 13 años son hijos que viven con uno de sus padres y el cónyuge de sus padres. O sea, la mayoría de familias en Estados Unidos, la mitad de las familias de Estados Unidos son familias adoptivas. O sea que los hijos no son de los ambos padres. Y le hacen una pregunta a los padres que están en esa situación si lo volverían a hacer y la mayoría dicen no. ¿Por qué? Porque es permitido, pero a veces no es tan fácil sobrellevar, ¿sí? No es tan fácil sobrellevar los hijos del cónyuge, no es tan fácil, y a veces no solo los hijos, hay gente que llega con problemas económicos, hay gente que llega endeudada, en crisis, y la otra persona se casa pensando que eso es un asunto de ella, pero no es un asunto de ella. Cuando usted se casa con la otra persona, se vuelven uno. Y así mismo pasa con los hijos, no son los hijos de ella o de él. Cuando yo me caso con la otra persona, esos hijos se vuelven mis hijos. Y yo tengo que amarlos y educarlos, y yo debo saber que no son mis hijos naturales. Entonces no va a ser tan fácil como si fueran mis hijos naturales. Entonces, en asunto de que si se puede o no se puede, sí, muchas veces sí se puede. Pero lo que hay que pensar es, ¿cuánto me conviene? Entonces mi esposa decía una frase en estos días que era chistosa, y decía, para esos asuntos hay muchos mártires. O sea, hay muchos que están en la capacidad y en el amor para tomar ese desafío. Sí. Y está bien, solo que deben saber que no va a ser fácil. O sea, si yo necesito amor para amar a una mujer, eso ya es un desafío. Pero si tengo que amarla con 2 hijos, claro, con un pasado que a veces tengo que relacionarme con el exmarido, el papá de los niños y todo ese, como dicen en un lugar por donde nosotros vamos, todo ese chicharrón, y tengo que lidiar con eso, pues lo ideal no sería eso. Lo ideal sería que pudiéramos casarnos con personas vírgenes, ¿sí? Que no tengan esos problemas del pasado. Pero bueno, si hay mártires para esos casos, el Señor los ayude y les dé doble porción de su amor, doble porción de su paciencia y les ayude. Es un desafío, hay gente que lo ha asumido y el Señor les ha ayudado, pero me es lícito, pero a veces no me conviene tanto. Entonces, en esos casos yo pienso que el pasaje nos habla un poco de ese pasado, que a veces nosotros no tenemos en cuenta. Me parece importante resaltar eso, porque muchas personas
de hecho se escudan en el hecho de decir que el pasado no importa, que porque el Señor restaura todas las cosas. Y si bien lo que entiendo de lo que dices es que el Señor restaura, analizar el pasado y el comportamiento sí da luz sobre qué tipo de persona pues va a ser la persona con la cual yo voy a casarme. Claro, porque es que muchas veces los problemas son de que eso fue usted, eso es no, ya en el matrimonio es solo una sociedad donde solo hay una unidad, ya no es ella y yo, sino juntos en la economía, juntos en el hogar, juntos los hijos. Correcto. Y bueno, el Señor le ayuda a las personas que han tomado ese camino, pero no es un camino fácil, o sea, incrementa los desafíos. Lo ideal sería, pues la palabra enseña cosas para que nosotros pues tengamos una vida un poco más tranquila. Algunos ya pues por todo lo que hicimos no es tan fácil, pero bueno, el Señor nos ayuda también, pero hay que considerarlo, ponerlo en la balanza, porque muchas veces ya cuando comienza en el hogar, pero usted, pero ¿acaso no lo conoció así? Usted tomó es un reto. A veces las personas asumen el reto, pero no son conscientes de que el reto va a implicar mucha presión. Entonces, si lo van a hacer, pues por lo menos sean conscientes. Háganlo con plena voluntad y oren a Dios para que lo ayude, porque van a necesitar la ayuda del Señor. Correcto. Entonces, en ese caso, yo pienso que también el mandamiento es muy aplicable en nuestros tiempos. Que no sea esto, preferiblemente, que no sea esto y que no sea esto. Lo ideal sería una virgen. Recuerden que pueden enviar todas sus preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Vamos a una muy corta pausa y vamos a culminar nuestro programa con la siguiente sección. Na presença de milhares de anjos, Jesus aqui. Viene una pregunta que yo creo que todos ustedes se han estado preguntando hasta el momento. Pablo, ¿dónde quedan los sentimientos en todo esto? Los sentimientos son parte integral del ser del hombre, o sea, nosotros no podemos sacarlos de la ecuación. Es más, nunca le diríamos a un cristiano que vaya a casarse sin sentimientos, deben haber sentimientos. Pero debemos saber que ellos tienen un lugar, o sea, ellos no pueden ser los que gobiernen el asunto. Cuando ellos gobiernan el asunto es muy peligroso. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea, la palabra que nos dice Jeremías sobre el corazón es muy alarmante. Es engañoso, es peligroso y nadie lo conoce. O sea que mis sentimientos y lo que a veces pasa en mi corazón es algo que no es confiable ni es seguro. Entonces debe haber otros asuntos que gobiernen para que los sentimientos sean controlados y dirigidos. Por eso estamos hablando lo que estamos hablando, porque si yo tengo una buena base en la palabra, esos sentimientos yo los puedo cultivar, pero desde que estén los parámetros bíblicos. Entonces, yo diría que lo mejor con los sentimientos es tener mucho cuidado. Yo quiero leerte un pasaje en la Biblia que es muy fuerte, pero que es la verdad de los sentimientos. Y es el pasaje de Amnón y Tamar, los hijos de David. ¿El pasaje de qué habla? Habla que Amnón se enamoró de Tamar. Entonces sus sentimientos comenzaron a crecer a tal punto que la palabra dice ahí en 1 Samuel 13, 1 y 2, en el 2 dice: y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Entonces imagínate que él se enamoró tanto de ella, porque dice que en el pasaje anterior dice que era una mujer tan atractiva, que él se enfermó por ella. O sea, imagínate, es como esa persona que entra en un estado de depresión, o sea, incontrolable de sentimientos. O sea, era tanto que un amigo de él, al verlo, le dice: bueno, haz esto. Entonces lo que hacen es planearle una trampa a la mujer para que él se acueste con ella. Y una vez él llega a acostarse con ella, la viola, ¿sí? Hace toda una trampa, que estaba enfermo, habla con su papá, ella viene a atender al enfermo y sin darse cuenta, él lo que le había preparado era una trampa. Entonces cuando él se llega a ella, dice que inmediatamente, así como la amó, la aborreció. Entonces ese es el camino cuando los sentimientos son los que nos controlan. Podemos estar pasando de una situación de amar a una persona a odiarla. Y eso se ve mucho en el mundo. Una pareja que se ama y al otro día se están golpeando.
O sea, pasan del amor al odio en un paso, porque así son los sentimientos. Los sentimientos son una balanza que no tiene equilibrio, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, aún cuando la palabra dice que el corazón es engañoso, la palabra en el hebreo es akob, que en un sentido original significa hinchado. Y a veces el corazón puede hincharse, ¿sí? Como cuando tú te golpeas algo y se te hincha. Sí, claro. Yo puedo sentir algo como una persona y eso como que creció y es muy fuerte, pero es hinchazón. En algún momento eso va a menguar. Y yo debo saber eso en el noviazgo. En el noviazgo los sentimientos, hay momentos donde son muy fuertes, pero como que uno se casa y se acaba la hinchazón. O sea, como que los sentimientos bajan. Entonces, si yo baso mi relación en sentimientos, es un camino peligroso y que no es confiable. ¿Qué es lo mejor? Yo escogí unos pasajes como para decir lo mejor. Bueno, que hayan sentimientos, pero que haya una mente renovada por la palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Dice Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, yo no voy a conformarme a la situación actual. Yo voy a hacer que mi mente sea renovada según la palabra de Dios para que yo pueda probar todas las cosas a ver cuáles son agradables. Entonces, sí, pueden haber sentimientos, pero mejor es una mente renovada por la palabra, porque eso me va a llevar a comprobar las cosas si son agradables a Dios o no son agradables. Aún mis sentimientos yo los puedo examinar a la luz de una mente renovada. ¿Qué también es mejor que los sentimientos? Una voluntad sujeta a Dios por amor. Pablo dice que el amor de Cristo me constriñe pensando esto, que si Él murió por mí, yo ahora debo morir por Él. Entonces, si yo tengo una voluntad que está sujeta a Dios por amor, todo lo que voy a hacer es para la gloria de Él. Entonces, aún los sentimientos que surjan en mi ser, yo voy a tener que limitarlos, controlarlos, para que no que desaparezcan, pero sí que ellos hagan parte de ese deseo de honrar y de servir a Jesucristo. Otra cosa que también es supremamente buena, que va a ayudarme para que mis sentimientos no me gobiernen y no me jueguen una mala pasada, es dejar que el examen de la palabra entre y divida. Sí, porque Hebreos dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra y divide pensamientos, decisiones, intenciones en el corazón del hombre, y es como si estuviéramos expuestos a los ojos de aquel que debemos de dar cuenta. O sea que si yo dejo que la palabra me penetre y llegue a lo más profundo y me divida, me separe totalmente, yo voy a darme cuenta hasta dónde mis sentimientos son de Dios, no son de Dios, son agradables al Señor. Entonces, sí, los sentimientos pueden estar, pero sí hay otras cosas. Aún lo que estamos hablando de los sentimientos pueden estar, pero si yo tengo un perfil claro de lo que dice la palabra de Dios acerca del matrimonio y de estas cosas, mis sentimientos van a ser controlados. Entonces, no hay que quitarlos, simplemente ponerlos en el camino correcto. Es como si estuviéramos poniendo la carrilera por donde ellos deben conducirse. Entonces, sí, yo puedo tener sentimientos, pero debo decirle a mi corazón, no con un incrédulo. ¿Sí? Para eso estamos hablando de esto, para que mi mente tenga como una base sólida para limitar mis emociones, porque si yo las limito, ellas no van a creer. Los sentimientos son mucho más controlables de lo que nos imaginamos. Hay un hermano que dice que hay que mandarlos al asiento trasero del carro. Sí, ellos no pueden conducir. Ellos van detrás. Ellos van, yo no le diría a una persona que se case sin sentimientos, sí, claro. Pero ellos van acompañados, guiados y dirigidos por otras cosas. ¿Cómo qué? Como la mente, como la voluntad sujeta por amor a Dios y como un ser que ha sido penetrado por la palabra de Dios y examinado y probado. Entonces, Pablo, ¿dónde queda la iglesia en todo esto? La iglesia cumple un papel fundamental. Yo pienso que a veces más que la familia misma, porque como decíamos, a veces la misma familia no es creyente, no tiene piedad, no tiene temor. Entonces la iglesia cumple un papel fundamental porque ella representa a Cristo y Cristo es consejero. ¿Sí? Su nombre es consejero. Entonces, así como Él es consejero, la iglesia es consejera y acompañante en estos casos. La palabra dice que por lo menos los pastores y los ancianos velan por el alma de los hermanos. Y algún día van a tener que darle cuenta al Señor por lo que sucedió en el alma de los hermanos también. Entonces, la palabra le dice a los jóvenes, someteos a vuestros pastores. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que acompañar y tiene que aconsejar. ¿Por qué?
Hay un pasaje que todo el mundo conoce en Proverbios 11:14, donde Salomón dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. O sea, muchas veces los hermanos están cayendo en pecados porque no hay personas que los aconsejen, que los acompañen, que los exhorten. Pues cuando eso no sucede, pues el pueblo comienza a caer en todas estas cosas que a veces nosotros decimos. Pero dice el pasaje: más en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces la iglesia tiene que acompañar, tiene que aconsejar, tiene que crear un ambiente donde estas cosas sean reguladas por la palabra de Dios. Entonces debe haber enseñanza, debe haber instrucción, debe haber consejo, acompañamiento. Solo que yo digo que en estos casos, especialmente en cuestiones de matrimonio, la consejería debería tener cierto color, porque yo digo que hay varios tipos de consejería. A veces la consejería informativa. ¿Qué es la consejería informativa? Que llega la pareja a decirle: hermanos, es que venimos a contarles que ya estamos saliendo, que... Entonces uno pues lo que dice es: amén, el Señor les ayude, porque lo que no están pidiendo consejos, sino están informando la situación. Hay otro tipo de consejería que es la correctiva, que ya a veces ni siquiera se informa, nos damos cuenta que está sucediendo una relación y Dios nos muestra que tenemos que intervenir porque se están haciendo las cosas mal. Esas dos existen, pero no son yo digo que no son recomendables. La verdadera consejería debería ser preventiva. ¿Qué quiere decir eso? Yo no debería ir ante los hermanos a contarles que ya tengo una relación, sino yo debería ir a los hermanos a decir: hermano, ore porque yo ya siento que estoy en la edad y hay una hermana que me parece. Ella no sabe, pero yo quiero que ustedes me acompañen. ¿Ustedes qué piensan de ella? Porque es muy difícil decirle a una persona qué piensa la otra cuando están juntos y ya llegan a informar de la situación. Claro. Pero si ellos nos dijeran: no, hermanos, que yo estoy pensando, uno les podría decir: amén, hermano, esa es una buena mujer, esa te conviene, es la fe que ya tienes genuina y esto. Pero también ha habido casos donde nos toca decir: no, hermana, ten cuidado, ese personaje no lo conocemos, tiene cosas raras, no tiene un buen testimonio, guárdate eso, pídele al Señor. Pero es mejor ese caso allá cuando ya hay una relación, o allá cuando están pasando cosas que uno tenga que intervenir. Es mucho más difícil. Entonces yo animo a los hermanos, a los jóvenes, a ir a los hermanos, a ir a los consejos, pero antes. Ya es muy difícil ya cuando la situación avanza o cuando ya se han tomado decisiones. Prácticamente ya el consejo no tiene la misma eficacia, ¿no? Entonces debe haber consejería. Solo que también en la consejería hay un asunto bien serio. Por lo menos yo escogí algunos casos de la palabra que uno ve más que todo en esto. Porque cuando, lo que decíamos ahorita, cuando hay emociones, cuando ya hay sentimientos, se sesgan las personas, ¿sí? ¿No? Parece que pierden el equilibrio. Entonces yo escogí algunos casos. ¿Cuáles casos? Escogí el caso de uno de los hijos de David, de Rehoboam. ¿Qué hizo este hombre? El hombre llegó a ser rey, pero no sabía cómo sobrellevar el asunto. Entonces pidió consejo a los ancianos y también pidió consejo a los jóvenes. Y a lo último escogió el consejo de los jóvenes y eso trajo una tragedia a la nación. Entonces a veces yo voy a pedir consejería, pero no voy a ir a los jóvenes. Yo voy a ir a las personas que son maduras, a las que me pueden instruir, a las que me pueden aconsejar, ¿sí? Claro. Porque ese fue el camino de Roboam. La consejería que él recibió, sí fue a la multitud de consejos, pero escogió el consejo de los jóvenes, que fue un consejo pues malo. Y a veces Dios hace eso, como que entre el testimonio que hay el consejo de los ancianos y hay el consejo de los jóvenes. Entonces Dios no fuerza la conciencia de nadie, pero sí Él permite que muchas veces haya un testimonio de lo que Él representa, de la madurez, pero también un testimonio de la carne, de los jóvenes. Entonces la persona tiene que escoger. Otro caso de consejería que también es muy fuerte fue el caso de Balaam, el profeta. Cuando él recibe una oferta para ir a maldecir al pueblo de Dios, él va a Dios mismo. O sea, no fue ni a los jóvenes, sino va a Dios mismo. Y Dios le dice: no vayas. Y él, al escuchar el no vayas, salió y dijo: no voy porque Dios no me lo permite. Le ofrecieron más cosas. Y él se devuelve a Dios. Y Dios le dice: vaya. Es un asunto terrible, porque ese vaya es un juicio. Porque muchas veces solo el primer consejo de Dios mismo se debería pesar en nuestro corazón. Hace poco yo estaba en la casa de un hermano y lo llamaron. Hermano, que es que queremos hablar con usted, que necesitamos una consejería. El hermano dijo: no doy consejería, no quiero.
Yo me quedé mirándolo y dije, ¿por qué no? Si somos llamados es a dar consejo. Entonces se colgó el teléfono y el hermano dijo, es que ya he hablado varias veces con ellos. ¿Sí me hago entender? Sí. Ya he hablado varias veces, ¿qué más les voy a decir si es que ya les he dicho? Entonces ahí yo me recordé el pasaje de Balaán, ¿sí? Con solo una vez que el Señor nos hable, el consejo debería pesar en el corazón. Es que pareciera que ahí hay una predisposición en los casos en donde se elige a los jóvenes, o donde vuelve y se le pregunta al mismo Señor, como si hubiera una predisposición del corazón a hacer algo que ya has decidido, y en realidad el consejo pareciera no ser genuino, o la búsqueda del consejo, o sea, es necesario que sea genuino. Lo que pasa es que, sí, eso también pasaba en la Biblia, venían a pedir consejo, pero ya habían decidido en su corazón. Entonces lo que buscan en el consejo es que le digan lo que ellos ya decidieron en su corazón. Entonces es muy peligroso porque, imagínate, y ¿sabes qué? Lo terrible de ese caso es que la segunda vez el Señor dice, ve, porque si yo ando buscando una respuesta que quiere mi corazón, va a encontrar personas que me van a decir, ve. Pero lo terrible es que él iba, pero en el camino estaba el ángel de Jehová con una espada dispuesto a herirlo. O sea, venía muerte espiritual en el camino. Y una persona, definitivamente, cuando uno habla estas cosas, uno se da cuenta que siempre la persona, Dios le permite oír cuál es su voluntad. Cuando ella llega a hacer las cosas mal, ella de alguna manera sabía que estaba contra Dios. Yo he encontrado casos de mujeres que se casaron mal y le dicen, hermano, y mis papás me hablaron, mis amigas me hablaron, todo el mundo me habló antes de la ceremonia y yo no hice caso. Entonces no es que Dios no hable, Dios habla a través de los hermanos, a través de la familia, Dios crea un ambiente para mostrar su inconformidad en las situaciones, sino que a veces las personas están en su obstinación y van como un tren que no tiene frenos. Entonces es el caso de Balaán, es el caso de Roboán, y hay otros, hay uno que siempre yo recuerdo cuando estoy compartiendo la palabra, que es el caso de Acab. El caso de Acab también es más terrible todavía, porque a veces yo voy a buscar consejo en los profetas que me profetizan que me va a ir bien, pero yo siempre sé que hay un Micaías, hijo de Imla, que me va a decir que no está bien, ¿sí? Entonces yo no voy a Micaías, sino voy a los profetas que me van a decir que está bien. Entonces es el hermano que busca consejo, donde él sabe que va a encontrar palabras suaves, cuando a veces necesita encontrar una palabra de reprensión. Entonces el consejo es que si yo voy a pedir consejería, vaya a Micaías, que Micaías tiene una palabra del Señor. Y lo terrible, que cuando Acab viene a Micaías le pregunta, bueno, y Micaías le dice, ve, el Señor te va a bendecir. O sea, es lo contrario, en vez de decirle que no, le dice que sí, porque Micaías sabía que Acab quería eso. ¿Quieres eso? Ve. Y el otro se pone bravo y le dice, no, dime la verdad. Y le dice, ¿quieres que te diga la verdad? Yo vi los cielos abiertos. Y comienza a mostrarle una escena donde en el cielo mismo se había planeado la caída de Acab por su necedad. Y cuando le dice lo que le iba a suceder, lo abofeteó. Y Micaías dice, bueno, tú me abofeteas, pero eso que yo te dije te va a suceder. Entonces el consejo no es ir a donde vamos a encontrar palabras, donde vamos a encontrar lisonjas, sino nosotros muchas veces sabemos quién tiene la posibilidad de hablarnos la verdad, y es ahí donde debemos ir. El caso de Watchman es muy interesante porque él en su juventud iba a consejería a una hermana que se llamaba Margaret Barber, y él decía que siempre que salía de la casa ella salía llorando, porque ella era tan fuerte y tan clara que siempre lo destrozaba en la consejería, pero él decía que él iba allá porque ella le encontraba la verdad. Entonces no importa que de pronto nos hablen de cierta manera, debemos ir a buscar el que nos habla la verdad. Entonces, siempre en la iglesia hay Micaías, siempre hay unos hermanos que de alguna manera tienen la capacidad y la gracia de Dios para decirnos la verdad como es. A eso debemos ir, no ir a los jóvenes, sino ir a los Micaías, a los ancianos. Y para esos ancianos, para esos consejeros de la iglesia, ¿qué podrías decirles en este momento? Buena suerte. A ellos les diría, bueno, antes de decirte lo que les diría a ellos, yo quiero leer una frase que me impactó del hermano Norman Vincent, que habla de eso, de lo que estamos hablando. Él decía, el problema con la mayoría de nosotros es que preferimos ser arruinados por la alabanza que ser salvados por la crítica. Sí, yo a veces prefiero ir ante la persona que me va a alabar, pero no voy ante la crítica, donde me cuestionan, donde me confrontan, y lo que me salva es eso. Entonces yo prefiero ir donde me aplauden, donde me aplauden hasta las cosas malas. Entonces el Señor nos ayude. A los consejeros, hay un proverbio, te lo voy a leer, Proverbios 27, verso 5. Mejor es reprensión manifiesta que amor
oculto. ¿Qué dice este pasaje? A veces las personas vienen a nosotros y en un sentido falso del amor nos callamos la reprensión. Pero el pasaje dice que es mejor la reprensión manifiesta que amor oculto. Porque hay veces vienen las personas a nosotros y decimos, no, yo voy a orar por ti. Pero yo a veces me pongo a pensar, ¿yo cómo voy a decirle que voy a orar por ella si yo sé que ella está mal y ella viene a mí? Lo más sincero delante de Dios y delante de la persona que se acerca a mí es que yo le pueda decir la verdad. Entonces muchas veces en la consejería nos damos cuenta que el profeta es mudo, porque le pesa más una sensación de amor, pero el mismo pasaje dice más adelante, fieles son las heridas del que ama. O sea que yo no debo temer decirle la verdad a las personas, porque eso es una manifestación de amor. Como dice Pablo, debemos decirnos la verdad en amor, pero no callarla, porque yo sé que si la persona está viniendo a mí de alguna manera, se está abriendo su corazón, lo mínimo que yo puedo hacer es decirle la verdad. Pero hoy en día tenemos muchos temores a veces a decirnos la verdad por no herirnos, pero es mejor las heridas del que ama que los besos del que aborrece. Entonces a los que dan consejos, que sean fieles a la verdad, que amen a sus hermanos y que los puedan aconsejar de la mejor manera con la verdad, porque Pablo decía, porque es un riesgo, yo hace un tiempo me sentaba con un hombre y estábamos comiendo y él me contó su situación y yo comencé a hablarle de su situación y yo pienso que una cosa es cuando predicamos, los hermanos a veces tienen la imagen de que cuando predicamos y así somos dando consejería, pero no, es totalmente contrario. Ese día yo tenía como ganas de llorar, eso no me salían las palabras de la boca, pero en la medida que pude le dije la verdad, pero en amor. Y estábamos comiendo y hablamos y él hasta me abrazó, pero de ahí no me volvió a buscar. Pero dice Pablo, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Yo no quiero tener una conciencia de que yo vi el peligro y no avisé, porque si no las sangres estarían sobre mis manos. Hay muchas personas que viendo el peligro tienen la sangre en sus manos. Y eso es una responsabilidad delante de Dios. Alguien me decía que una vez vinieron unas personas a pedirle consejería y él les dijo, no, yo no les voy a decir nada, lean tal libro. Y le digo yo, pero si tú sabías lo que dice el libro, lo que ellos esperan era que tú les dijeras eso, que tú sabías. No, es que yo no, a veces tenemos miedo de decir la verdad. Y pues definitivamente no hay que ser cobardes, porque el reino de los cielos no es para los cobardes. Y no es por atacar, no es por herir, no es falta de amor, al contrario, la Biblia me llama a hacerlo por amor. Entonces yo no puedo quedarme callado porque la palabra habla de los profetas así, decía, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. O sea, yo no puedo volverme un perro mudo. Si el Señor me ha puesto a hablar, si el Señor me ha puesto a pastorear, a cuidar, yo tengo que hablar la verdad en amor. Porque eso es lo que va a salvar a las personas, ¿no? Ya que la persona escoja escucharnos o no, ya es un asunto de su conciencia, pero ya podemos decirle al Señor, Señor, yo le hablé. Entonces, pues que conozcan la palabra, hay que, porque tampoco podemos dar consejería según lo que nos parece, pero en la medida que yo me pido al Señor, oro, busco la palabra, escudriño el asunto, el Señor me está brindando herramientas para poderle hablar a mis hermanos. Y es un trabajo importantísimo en la iglesia. Yo pienso que es una labor que tiene el ministro de la palabra, el pastor, el anciano. Él tiene que ser consejero. Y bueno, y los otros hermanos también, porque a veces yo no necesito tanta sabiduría para darme cuenta que mi hermano está en pecado. Y si es mi hermano y yo lo veo, y yo necesito el amor necesario para decirle y aconsejarlo. Yo me quedo callado. Pues, creo que Lutero decía, si alguien viene a atacar al dueño, su perro ladra. Y dice él, yo no me puedo quedar callado cuando veo que la dignidad de Dios es atacada. Pero yo también que digo que amo a mi hermano y yo veo que vienen cosas contra él y yo me quedo callado, soy como un perro mudo. Ni siquiera los perros hacen eso. Muchas veces nosotros como cristianos nos quedamos callados. Entonces, claro, hay un asunto de que por lo menos yo nunca me meto en un lugar donde no me han llamado. Tiene que ser un asunto así que se me aparezca un ángel para que diga vaya ya. Pero cuando vienen las personas tratamos de por lo menos brindarles la verdad con el mayor amor, pero con la mayor claridad también posible. Esa es nuestra responsabilidad delante del Señor. Ciertamente el tema que hemos tocado hoy es un tema, álgido para muchos de los que estamos oyendo, pero es un tema que es necesario exponer a la luz de la palabra. Para finalizar, ¿cuál sería la recomendación que podríamos dejarle hoy a las personas que
nos están viendo y que pues, han seguido también los programas y que hasta hoy están pensando en formar una familia? Bueno, que vamos a seguir tratando muchos más temas. Es que de verdad que el asunto es muy amplio, muy precioso y no estamos profundizando mucho, pero que definitivamente la sabiduría del Señor viene porque ella tiene un propósito. El Señor no envía la lluvia porque sí, sino que ella da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que el Señor quiere hacer algo en muchas vidas y nos está permitiendo estos momentos para preparar nuestros corazones y regándolos para que demos fruto. Y definitivamente es una bendición poder considerar la palabra y los que la están escuchando y aprovechando. Eso va a dar un fruto en ellos y eso cambia la perspectiva de las cosas. Entonces que perseveren en Cristo, que perseveren en la palabra, que se pongan a sus pies, que pesen todas las cosas que escuchan también de nosotros. Y que el Señor les irá afirmando lo que es de Él y lo que es de nosotros, pues que el Señor lo disipe. Que nuestra intención más que todo es la gloria del Señor y que la verdad del Señor corra y que muchos sean edificados. Esa es nuestra carga. Así es. ¿Y qué les dejarías de recomendado para hoy? Sí, hoy tengo un libro muy especial, muy bueno. Yo lo había leído hace algunos años, pero hace poco lo estoy hojeando y se me hizo todavía cada vez más tremendo esta vez que lo volví a leer. El libro es La familia cristiana normal de Watchman Nee. De verdad que ese libro es muy bueno, es muy claro. Hay una perspectiva un poco oriental del hermano, pero aún eso es muy bueno. Y hay que aprovecharlo en Cristo, leyéndolo a la luz de las Escrituras, examinándolo todo, reteniendo lo bueno y desechando lo que no sea. Pero hay mucho para aprovechar. Él es muy claro en cuestiones de hogar, en cuestiones aún de lo que hablamos hoy, él habla bastante, entonces se lo recomiendo. La familia cristiana normal de Watchman Nee. Muy bien, ya saben, para que tomen nota, para que se lo vayan leyendo y ténganlo presente para los siguientes programas. Damos muchas gracias por habernos acompañado hoy. Recuerden que pueden enviar sus dudas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Gracias y hasta el próximo programa.